Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gustazo saludarles nuevamente en esta su clase de escritos paulinos. Bueno, hemos ido avanzando ya en nuestro curso. En nuestra primera unidad temática hablábamos sobre la valoración de Pablo, que había yo quedado de subirles la lectura. La verdad que me he olvidado de subirla hasta ahorita que estoy recordando. Así que hoy sí o sí, después de que termine la clase, les paso la lectura. Va a ser la única actividad que tengamos entre medio y la actividad final que va a ser la cursada después al final de la cursada. Así que bueno, hoy sí o sí envío la lectura. Bien, entonces en nuestra segunda unidad temática estamos abordando acerca de por qué le llamamos carta, por qué le llamamos epístola a estos escritos, ¿no? que surgen de la figura del apóstol Pablo. Y veíamos, ¿no? que hay una categorización dentro de los eruditos bíblicos en donde clasifican las cartas del apóstol Pablo en cartas deuteropaulinas y cartas protopaulinas. Las cartas protopaulinas, ¿verdad? Son aquellas cartas, aquellos escritos en los cuales no se duda sobre la autenticidad de que Pablo haya sido su autor. Son protopaulinas, ¿verdad? Que son cartas que los eruditos concuerdan de que fueron escritas por Pablo o por un amanuense de Pablo, pero Pablo presente, Pablo estando allí, por un secretario. Estas cartas son la primera carta a los tesalonicenses, Romanos, las dos de Corintios, Gálatas, eh, y Filemón, ¿verdad? Entonces, Romanos, 2 de Corintios, Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Filemón y, y Filipenses, si no mal entiendo. Ya me entró la duda sobre Filipenses. No, pero creo que Filipenses sí es protopaulina. Protopaulina, sí, pues son 7 cartas. Entonces tendríamos Romanos, una, 2 de Corintios, tres, Gálatas 4, Primera de Tesalonicenses 5, Filipenses 6 y Filemón 7. Estas son las 7 cartas protopaulinas que se le conocen que son de Pablo. Eh, las cartas deuteropaulinas son aquellas cartas que los eruditos han clasificado como escritos que fueron o por discípulos de Pablo, ¿verdad? Porque son cartas tardías, es decir, que pues, se cree por el contenido, su estilo literario, su forma de redacción, los temas que aborda, se cree que las cartas fueron escritas por la escuela paulina, es decir, ya Pablo no estaba presente, pero por un grupo de discípulos se escribieron. En este caso tenemos a Efesios, a Colosenses, Segunda de Tesalonicenses, Timoteo y Tito, que son las 6 cartas restantes que se le consideran como las cartas deuteropaulinas. Solo para poner un ejemplo, hermanos, porque ustedes me dirán, bueno, ¿por qué se le conocen como cartas que tal vez Pablo no haya escrito? Voy a poner el ejemplo clásico para no entrar en mayores detalles. La carta a Timoteo. Ustedes saben que Timoteo se divide en 2 cartas, ¿verdad? Si ustedes han leído Timoteo, se habrán dado cuenta que uno de los temas principales de la carta tiene que ver con la estructura de la iglesia. Entonces, nosotros vemos en la primera carta de Timoteo que hay obispos, ¿verdad? Dice, si alguno apetece obispado, buena obra desea, ¿no? Hay diáconos, hay diaconisas, hay ancianos o presbíteros. Entonces, vemos claramente que es una carta que da indicaciones a una iglesia ya organizada, ya estructurada, ya con todo un funcionamiento, con una jerarquización de liderazgo. Y los eruditos coinciden que en la época de Pablo, cuando él vivía, la iglesia todavía no estaba estructurada. La iglesia empezó a estructurarse a partir del año 70, 80, 90.
del primer siglo, ¿no? Ya cuando Pablo había muerto. Entonces, este es un punto temático que nos hace pensar que la carta a Timoteo pudo haberse escrito en fecha posterior. Un segundo dato que viene como a corroborar esto es que vemos, por ejemplo, frases en la carta a Timoteo que no aparecen en ninguna carta de Pablo, en ninguna. Miren, cuando ustedes escriben algo, ustedes tienen un estilo, ustedes tienen una forma. Y ustedes se dan cuenta que a veces utilizan las mismas palabras, la misma forma de escribir, etcétera. Hay una identidad en la escritura. Y en la carta de Timoteo hay una frase, una fórmula paulina que no aparece en ningún escrito del Nuevo Testamento, ni siquiera del Nuevo Testamento, ¿no? Ni siquiera. O sea, no solo de las cartas de Pablo, ni siquiera de cualquier libro del Nuevo Testamento. Y la fórmula es palabra fiel y digna. Esta fórmula, que se repite por lo menos 3 veces en la carta a Timoteo, ¿verdad? No se encuentra en ninguna carta de Pablo. Es decir, Pablo nunca escribió esa frase y entonces se cree que esta fórmula que aparece en la carta a Timoteo, palabra fiel y digna, pudo haber sido escrita posterior a Pablo, ¿verdad? Por la escuela de Pablo, por la escuela paulina. Bueno, como en todo en la vida, hermanos queridos, como todo en la vida, hay personas que estarían a favor de esta postura de decir no, hay cartas protopaulinas y deuteropaulinas, y está la postura más conservadora, diríamos, que dice no, todas las cartas son escritas por Pablo. Y ambos bandos tienen como sus eh, justificaciones, como para decir, bueno, creo que Pablo, en la época en que Pablo vivió, ya la iglesia se había estructurado. Entonces, si la iglesia en el tiempo de Pablo ya se había hecho una estructura jerárquica, bueno, entonces la carta a Timoteo pues es de Pablo, ¿verdad? Pero bueno, eso es el debate académico, ¿verdad? Es el debate. Lo que nosotros creemos, sí o sí, y creo que no hay duda alguna, es que estas 13 cartas tienen el sello paulino, ¿no? Tienen el sabor paulino, tienen la figura paulina, sea que hayan sido escritas por él directamente o porque haya sido su escuela de discípulos. Ustedes me preguntarán, pero si yo leo, por ejemplo, en las cartas de Colosenses, de Efesios, de Timoteo, que quien escribe la carta es Pablo, porque al inicio ustedes leen la frase primera y dice Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿no? Como si él le hubiera escrito. Bueno, esto es, hermanos, porque en la antigüedad era muy común y no había ningún problema. Hoy no sé, hoy no podría hacerse, hoy no. Pero en aquel tiempo era muy común que alguien escribiera una obra y le pusiese el nombre de un personaje famoso, ¿no? O sea, hagan de cuenta que yo escribo una carta, diríamos, pero yo no soy famoso, pero Dani sí, ¿no? Entonces, Dani es re famoso, reconocido, y entonces la carta no le pongo mi nombre, sino pongo que es Dani, porque yo soy discípulo de él, porque yo trabajé con él, estudié con él, conozco su pensamiento. Entonces la gente en aquel tiempo no cuestionaba ese tema de la autoridad, ¿eh? Era muy común. Ujú. Hoy no se podría decir porque hoy tenemos derechos de autor y tenemos leyes y tenemos un montón de cosas, pero en aquel tiempo no. Entonces, era muy común hacer esto. Este señalamiento que les hago, se deja ver claramente en los libros apócrifos o libros deuterocanónicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Testamento de Moisés, que se escribe en el siglo segundo antes de Cristo. Moisés ya había muerto hace un montonal de años, ¿no? Pero quien escribió esa obra apócrifa le pone el nombre de un famoso, ¿no? En este caso es Moisés. Entonces, la obra pues se reconoce más bien, se reconoce con mucho mayor fuerza que cualquier otro libro que haya sido escrito por mí, diríamos, ¿no? En ese ejemplo.
Bueno, entonces estábamos viendo eso y estábamos viendo que muchas veces se usaban los amanuenses o los secretarios, ¿verdad? Que eran los que tomaban el dictado para escribir las cartas. Bien, voy a compartir la pantalla para guiarnos en donde nos quedamos y ahora vamos a ver cómo se hacían las cartas, ¿verdad? Cómo era el formato de las cartas. Y dijimos que las cartas tenían cuatro elementos, ¿verdad? Que era la fórmula introductoria, siempre hay una fórmula introductoria, un apartado que se le conoce como de acción de gracias, el cuerpo o el mensaje de la carta y una conclusión, una fórmula conclusiva, que estos cuatro elementos se distinguen de manera general, no puntual en todas las cartas, pero sí de manera general en las cartas de Pablo. Vamos a ver cada uno de ellas en esta clase y vamos a ir leyendo la Biblia y les pido que me ayuden. Los que estén viendo la clase grabada también tienen que ponerse a leer, abran su Biblia, busquen las citas y no den nunca nada por sentado, pues si no, no van a aprender, hermanos, ¿ok? Y yo quiero que ustedes aprendan, ¿está? Así que agarren su Biblia y busquen la cita. Bueno, vamos a ver la primera. ¿Qué era la fórmula introductoria? La fórmula introductoria de una carta greco-romana, porque recuerden que Pablo es un hombre que se mueve en estos ámbitos literarios greco-romanos, es decir, griegos y romanos, tenía tres elementos, ¿verdad? Esta fórmula introductoria tenía sí o sí tres elementos. El primero se llamaba remitente, el segundo se llamaba destinatario y el tercero un saludo, ¿verdad? Un saludo. Aunque a veces hay otro componente que amplía el saludo, por ejemplo, el recuerdo del destinatario, ya vamos a ver algunos ejemplos. Cuando alguien hace un saludo, dice, bueno, yo me acuerdo de vos, que vos hiciste, que vos llevaste a cabo. Entonces, dentro de la fórmula introductoria, en este saludo, dicen, bueno, mi saludo es que yo me acuerdo de vos. O muchas veces en las cartas había una expresión de que el destinatario tuviera buena salud. Buena salud, es decir, deseo que estés bien, que estés sano, que todo ande súper bien, porque aquí en casa yo estoy re bien, ¿no? Era como un informe breve de decirle al principio, antes de que leas la carta, quiero que sepas que estoy bien yo también, ¿no? Y deseo que vos lo tengas, que también estés bien. Entonces, la fórmula introductoria tenía estos tres elementos. No lo olvide nunca, remitente, destinatario y el saludo, ¿verdad? Tenía tres formas de expresarse el saludo. Por el recuerdo de la persona al que se escribía la carta, para desearle que tuviera buena salud, que estuviera bien en todos los sentidos, y también como para informarle que el que escribe la carta también goza de buena salud. O sea, yo también estoy súper bien, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se maneja esto, cómo se desarrollan estos elementos. Vamos a desarrollar, estamos en el primer punto, que es fórmula introductoria. El primer elemento, vamos a ver quién era el remitente o a qué se refería el remitente. Es la expresión del nombre del que escribe la carta, ¿verdad? El que va a emitir una carta. Identificado a veces con mayor precisión por un título que determina su autoridad. Entonces, no solamente se identificaba por nombre, sino que iba acompañado en las cartas greco-romanas con el título que ostentaba. El título era importantísimo porque depende del título del remitente, pues era el peso que la carta tenía o la importancia que la carta tenía, ¿ok? Aunque en primera y segunda de Tesalonicenses encontramos simplemente Pablo, vaya por favor, busque primera de Tesalonicenses y usted mirará, por ejemplo, en cualquiera de las dos cartas que la forma en la que se abre Primera de Tesalonicenses solo dice Pablo, Silvano y Timoteo. Es decir, en este ejemplo, en estas dos cartas, no hay acompañado de una autoridad.
¿verdad? De una autoridad. Solamente se identifica por nombre. En este caso, hay tres nombres que respaldan la carta. Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Un segundo, por favor. Perdón. Eh, Bien, entonces, bueno, primero, las otras veces, abran Sí. cualquier otra carta, la que ustedes gusten, por ejemplo, vamos a ver la carta a los Gálatas. Gálatas, el capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, apóstol. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Verdad? Lo identifica como apóstol de Jesucristo. Muchas veces Pablo escribe, soy apóstol de Jesucristo, y otras veces, ocho, nueve veces lo escribe como por Jesucristo, apóstol dado por Jesucristo. Dos veces Pablo se identifica como siervo de Cristo Jesús. ¿Ah? Vamos a ver. Si ustedes encuentran en qué carta Pablo se identifica como siervo, dice que dos veces al inicio de la carta Pablo se identifica por el nombre y por Tito, su título de autoridad, que es siervo de Jesucristo, de Cristo Jesús. ¿En qué cartas encontramos esto? Si ya lo encontraron. Yo encontré Tito, una. sí es Tito. Tito, muy bien, muy bien. ¿Y la otra? Sí, pero en Tito, Tito es siervo de Dios, no de Cristo Jesús. El título es siervo de Dios en el caso de Tito. Pero las dos cartas que queremos encontrar, que diga siervo de Cristo Jesús o de Jesucristo. Bueno, yo encontré las dos. Dani, ¿encontraste una? En Bueno, Filipenses, ¿eh? en Filipenses, Eso, muy bien. Filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y en Romanos, también, la carta a los Romanos dice Pablo, siervo de Jesucristo. Vean entonces, hermanos, cómo el remitente se identifica por nombre y se identifica, sí o sí por nombre, y se identifica por el título de autoridad que tiene. A diferencia de Tesalonicenses, que solamente es Pablo, en las otras cartas se identifica como apóstol de Jesucristo, apóstol por Jesucristo, a veces se identifica como siervo de Cristo Jesús, y en el caso de Tito se identifica como siervo de Dios, ¿verdad? Siervo de Dios. Ocho de las 13 cartas paulinas, hermanos, van a nombrar a un corremitente. Esto es interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los corremitentes tuvieron o pudieron tener influencia sobre la escritura de la carta. Es decir, que no necesariamente tuvieron que ser puramente paulinas, ¿verdad? Porque los remitentes, insisto, son los que escriben la carta. Y al ser un corremitente, ¿verdad? Significa que ellos también pudieron haberle metido mano, diríamos en sentido coloquial, metido mano a la redacción o a la corrección o al agregado de alguna idea que Pablo, cuando estaba dictando su carta, pudo haber sido que Timoteo, Silvano o Sóstenes, ¿verdad? Le hayan dicho, Pablo, ¿y si hablas sobre este tema? Mira, yo creo que este tema debe ser así, así, asado. Ah, me parece perfecto. Sí, sí, por supuesto que sí. Entonces, el ser corremitente, pues llevaba al punto de que estos personajes llamados Timoteo, Silvano y Sóstenes, a veces de manera Pablo y Timoteo, a veces tres, como dijimos, Pablo, Silvano y Timoteo,
bueno, pudieran haber tenido de alguna forma influencia, ¿verdad?, en la conformación de la carta. Ujú. Por lo tanto, los remitentes o corremitentes vienen a ser aquellos personajes que van a escribir la carta. Bien, el destinatario. Estamos viendo la fórmula introductoria, tres elementos básicos que es remitente y ahora vamos a ver el destinatario. La fórmula más simple es la del nombre propio, ¿verdad? La del nombre propio. En la mayoría de las cartas neotestamentarias y de la época subapostólica, los destinatarios son comunidades citas en determinados renglones. Por ejemplo, eh, los destinatarios podían mencionarse por nombre, es decir, Abraham, pastor del Dorado, al hermano Dani Ostapiuk. A veces las cartas se dirigían a personas en particular. Sin embargo, ¿verdad? Las cartas de Pablo los destinatarios son identificados no por nombres, sino por de regiones, por determinados lugares geográficos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 1:1? Bueno, después de quiénes son los remitentes, viene a quién se manda, ¿no? Y entonces, Primera de Tesalonicenses 1:1 dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Verdad? No hay un nombre en particular. Lo mismo sucederá en las cartas a los Corintios. La primera carta a los Corintios dirá, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces, en 5 cartas, Pablo va a decir que es primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios y la carta a los Gálatas, va a identificar a los destinatarios como iglesia, ¿verdad? Como una generalidad, ¿ok? No es algo específico, no es una persona en específico, sino es a la generalidad. En las 4 cartas restantes, ¿verdad? Que es Filipenses, Romanos, Colosenses y Efesios, va a referirse a los remitentes como santos, ¿verdad? Como santos, que ya esta adjetivación que Pablo le da a los destinatarios ya nos hace ver el sentido teológico en que va a desarrollar su carta, ¿no? Ya es una clave hermenéutica. Ya desde ahí estamos sabiendo por qué a algunos les escribe como destinatarios a la iglesia y a otros como santos. Entonces, por ejemplo, tenemos en la carta a los romanos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Eh, Versículo 7. En el versículo 7 está el destinatario. Estoy leyendo Romanos 1:7, ¿verdad? Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿no? Gracia y paz. Lo vemos también en la carta a Filipenses, o Filipenses dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los santos, agrega la palabra santos. Lo mismo aparecerá en Colosenses, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles en Cristo Jesús, a los santos, ¿verdad? Entonces, nótese, interesante esto,
que las comunidades de Colosas y de Roma no fueron fundadas por Pablo, no fueron fundadas por Pablo. Entonces este segundo punto del destinatario viene a identificar quiénes son. En el caso de las cartas paulinas, habrá estos dos adjetivos que van a identificar a los destinatarios. Los llamará iglesia, que está en Tesalónica, la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Galacia. O les llamará o les dirá a los santos que están en Filipo, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Colosa, a los santos que están en Éfeso, ¿verdad? Es el destinatario. Muy bien. Y después tenemos el saludo, ¿verdad? Como dijimos, fórmula introductoria, recuerde, no lo olvide, tiene tres elementos: remitente, destinatarios y el saludo, que era el formato que tenían las cartas antiguas. Dice, en ocasiones se omite esta sección, ¿verdad? No siempre todas las cartas tienen este tercer elemento que es el saludo. Y algo interesantísimo, fíjense lo que se usan en los saludos de las cartas. Dice, las cartas judías de este periodo de tiempo, estamos hablando del primer siglo, tienden a sustituir los saludos, ¿verdad? El saludo romano, que en griego era chairán y en latín era ave, significaba salud, ¿verdad? Salud. Y lo sustituían, este término salud, por paz, ¿verdad? Por paz, que en griego es eirene, que va a reflejar el término hebreo shalom, ¿verdad? Paz. Algunos de los ejemplos del Nuevo Testamento presentan el chairem, es decir, el salud, como un saludo normal o regular. Y por ejemplo, la carta a Santiago, que no es una carta paulina, pero la carta de Santiago, que es judío, él sí utiliza, en vez del eirene o el shalom, utiliza el shairem, que es salud, ¿verdad? Ustedes pueden verlo claramente en la carta a Santiago o la carta de Santiago y van a ver claramente cómo dice el capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, ave, ¿verdad? Ave, en latín era ave. Por eso cuando decía ave César, es decir, saludamos a César, ¿verdad? O, perdón, no saludamos, deseamos salud al César, deseamos que esté bien. Y es una forma de presentarse. Ahora bien, se usaba mucho estos términos, ¿verdad? Salud o paz. Ni el judío paz, eirene o shalom, ni el griego salud, shairem o ave, utilizados solos, son típicos de las cartas neotestamentarias. No se utilizan solos, puesto que estas, es decir, estas palabras, ¿verdad? Estas cartas emplean una combinación de dos o tres sustantivos. Y entonces vamos a ver que los saludos que encontramos en las cartas de Pablo se usa la frase gracia, paz, misericordia y amor. Como que estos términos, ¿verdad? Se utilizan o son utilizados por Pablo para saludar a las iglesias. Estos sustantivos caracterizados como provenientes de Dios Padre y de Jesucristo. Y así ocurre en todas las cartas paulinas. Entonces, por ejemplo, ustedes leerán en cualquiera. ¿Alguien puede darme un ejemplo? Busque un ejemplo de cualquier carta que utilice estos saludos. ¿Cuáles son los sustantivos que utiliza en las cartas de Pablo? Busquen cualquier ejemplo. En la primera de Corintios,
En su verso 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, gracias. Vean cómo Pablo relaciona estos sustantivos, adjetivos, directamente del Padre y del Señor Jesucristo. Dani, ¿encontraste uno más? Sí, en 2 Timoteo dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, ahí me das un buen motivo. ¿Vos leíste cuál, amigo? 2 Timoteo. Claro, pero fíjate, hermano querido, que vos estás ya en la fórmula conclusiva. Y recuerden que Ah, estamos en la fórmula introductoria, es decir, el inicio de cómo inicia toda carta. claro, yo como pensé que era por la salutación, me fui al último versículo. Claro, pero ahora fíjate lo que dice el versículo 2 de Segunda de Timoteo, del capítulo 1. Versículo 2 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, fíjense entonces, gracias Dani. Dani ahí nos hizo claramente la distinción entre una fórmula introductoria y una fórmula conclusiva. Ya vamos a llegar a la fórmula conclusiva y vamos a ver cómo cierran las cartas de Pablo. Pero bueno, con este ejemplo nos damos cuenta que efectivamente los saludos no se utiliza el salud, no se utiliza el shalom, sino se utiliza básicamente de manera sola, sino se utiliza de manera combinada, ¿verdad? Como atributos de Dios, como atributos que salen de Dios, la gracia, la paz, la misericordia y el amor. También en las cartas paulinas, perdón, en las cartas, también se utilizan los deseos de buena salud, ¿verdad? Como dije, el destinatario pueda gozar de buena salud. En una carta personal grecorromana, dentro de aún de la fórmula introductoria, se expandían a menudo los saludos por medio de recuerdos o deseos de buena salud. Cuando el remitente rogaba por la salubridad o la sanidad del destinatario o aseguraba que la suya estaba bien. El ejemplo que vemos aquí es Primera de Tesalonicenses, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, Sí. damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Vean entonces que en esta fórmula introductoria de Primera de Tesalonicenses hay un recuerdo, ¿verdad? Dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria, o sea, recordándonos de ustedes en nuestras oraciones, ¿no? Hay como decir, nosotros les deseamos esto a ustedes, hemos estado haciendo esto por ustedes y este buen deseo se reflejaba en las fórmulas introductorias. No siempre en todas las cartas está, pero este es un ejemplo de cómo hace memoria sin cesar de la fe que ellos tienen con Dios y Padre. Bueno, entonces hasta aquí, hermanos, no es tan difícil entenderlo. La fórmula introductoria, acuérdense, lleva tres elementos. ¿Quién es el remitente? Es decir, quién escribe la carta, quién es el destinatario, a quién se dirige la carta y los saludos que van acompañados a este primer momento de la carta utilizando la palabra gracia, paz, misericordia y amor. Y ustedes lo pueden identificar en cualquier carta. ¿Ok? Ahora, es muy importante que ustedes conozcan esto porque el trabajo final
consistirá en que ustedes escriban una carta con todos estos elementos. Tendrán que escribir, iniciar su carta en un formato paulino, ¿verdad? Y tendrán que iniciar con una fórmula introductoria. Ustedes la diseñarán, la crearán, la escribirán a su forma, a su manera, pero tendrá que llevar estos tres elementos, ¿verdad? Remitente, destinatarios y el saludo, ¿verdad? Entonces, puede ser que en el saludo ustedes quieran agregar el recuerdo de a quien ustedes le están escribiendo o agregar un deseo de buena salud a las personas. Ujú. Pues por eso es muy importante que lo vayan anotando porque esto ustedes después lo van a desarrollar en la práctica, perdón, en el trabajo práctico que van a presentar. Ujú. Debe llevar fórmula introductoria. Bien, segundo elemento del formato de las cartas es la acción de gracias. En las cartas helenísticas, la fórmula introductoria es seguida a menudo de la afirmación del remitente en que éste, por ejemplo, vea la carta de Segunda de Macabeos, un texto apócrifo, se da gracias, Eucaristein, eso es gracias, en griego es Eucaristén, se da gracias a los dioses por razones concretas, por ejemplo, la liberación de una calamidad. Eh, no tengo, hermanos, mi Biblia que tiene los libros deuterocanónicos, pero para eso está San Google. Déjenme buscar la cita. Es segunda de Macabeos 1:11. Entonces, en este caso, ¿verdad? Después de que se escribe la fórmula introductoria, viene el cuerpo de acción de gracias. Y en el mundo greco-romano le daban gracias a los dioses, ¿verdad? Eh, por alguna razón. En el caso de segunda Macabeos dice, ah, un segundo. Es la carta que se escribe en griego, ¿verdad? Y en este caso, dice segunda Macabeos 1:11, librados por Dios de grandes peligros, le damos gracias de todo corazón, ya que Él combate contra el rey a nuestro favor. En el caso del libro de Macabeos, le agradecen a Dios que los esté librando de la situación que están viviendo y que Dios está luchando a favor suyo en contra del rey, en este caso Antíoco Epífanes IV. Bueno, entonces, la acción de gracias siempre se dirigía a las deidades. En el mundo helénico o el mundo greco-romano, a las deidades, a los dioses suyos. En el caso del pueblo judío reflejado en el libro de Macabeos, le dan gracias a Dios de que los está librando de esta calamidad. Hablando de las cartas paulinas, no hay cuerpo de acción de gracias en la carta a los Gálatas y en la carta de Tito. No hay cuerpo de acción de gracias. En el resto de las cartas sí existe, ¿verdad? Y aparece una estructura diferente. La fórmula introductoria de esta acción de gracias es yo o nosotros, si son corremitentes, damos gracias a Dios o a mi Dios porque, y después se expresan las razones, pero la acción de gracias siempre se dirigen o se materializan en Dios. En este caso en Pablo, en las cartas paulinas, en Dios, ¿verdad? La razón concreta de esta acción de gracias no es la liberación de algún desastre. O sea, no es porque Dios esté liberando de algún desastre a la iglesia de Tesalónica, de Corinto, de Éfeso, sino da gracias por la fe de la comunidad destinataria, ¿verdad? Da gracias por la fe de la iglesia en Galacia o de los santos en Roma. Y la súplica se refiere
En esta acción de gracias hay una súplica, se refiere a que continúen en esa fidelidad. A veces algunos de los temas del cuerpo de la carta se anticipan en la acción de gracias. Vamos a ver algún ejemplo. Por favor, busquen un ejemplo de acción de gracias, salvo Gálatas y Tito. No busquen ahí porque no hay, pero busquen en otro libro donde encontrarían ustedes este cuerpo de acción de gracias. Bueno, en Primera de Corintios, en su capítulo 1, dice en el verso 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Amén. Gracias. ¿Alguien más en otra carta? En la carta a los Efesios, por ejemplo, viene expresado de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, que es la acción de gracias, ¿verdad? Bendito sea el Dios, o podría decirse gracias damos a Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Encontraron otra más, Dani? Bueno, yo encontré en la segunda de Tesalonicenses, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanta vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Muy bien, muy bien, muy bien. Damos gracias a Dios por vosotros, hermanos, ¿verdad? Como es digno. En Romanos, en el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy bien, muy bien. Sí, Dani. Pero Romanos también aparece en el versículo 8. Si lees el versículo, ¿querés leer el versículo 8 para mí, amigo? Ujú. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Muy bien, gracias. ¿Vieron ahí también? Dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Es decir, establece que la gratitud va dirigida a Dios y la motivación es porque he escuchado que la fe de ustedes se divulga por todo el mundo, ¿verdad? Ese es el motivo de su acción de gracias. Bueno. Entonces, el segundo punto que tenemos, hermanos, es el cuerpo de acción de gracias, donde expresa, ¿no es cierto?, esta gratitud a Dios, a Jesucristo, ¿verdad? Y da la razón de esta gratitud. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes escriban su carta, tienen que hacer un cuerpo de acción de gracias bonito, hermoso, ¿verdad? Que vaya dirigido al Padre y al Hijo. ¿Ok? Al Padre y al Hijo. Bueno, entonces esto tampoco tiene mayor complicación, es un cuerpo donde el apóstol agradece a Dios por determinada situación. El tercer punto, hermanos, tiene que ver con el cuerpo de la carta o el mensaje. El tercer punto de las cartas. El cuerpo de la carta se define a veces como lo que hay entre la fórmula introductoria, junto con la acción de gracias, y la fórmula conclusiva, ¿verdad? Entonces es el meollo, es el sustento, es el mensaje más importante.
y ese está después de la acción de gracias, a veces está después de la acción de gracias y antes de la fórmula de conclusión, ¿verdad? La fórmula conclusiva. Tiene algunos elementos el cuerpo de la carta. En primer lugar, vamos a encontrar que algunas cartas tendrán la obertura del cuerpo epistolar, cómo inicia el abordaje del tema a tratar, ¿ok? El abordaje del tema a tratar. A eso se le llama obertura del cuerpo epistolar, cómo abre, ¿verdad? Cómo abre el apóstol eh, el tema que él va a abordar en su carta. Puesto que este elemento introduce la ocasión para la composición de la carta, tiende a comenzar con la indicación de lo que hay en común en la relación entre el autor y el destinatario. Por ese motivo, encontramos varias frases de obertura en el cuerpo de las cartas seculares, ¿no? Cuando alguien quiere abordar ya el tema, ¿verdad? Cuando ya querés decir, bueno, te escribo, Dani, y te saludo y doy gracias a Dios por tu vida y por el ministerio que estás haciendo en la iglesia de Paraje Lucero. Entonces, yo podría decir, deseo que sepas. O puedo empezar, no pienses que me he olvidado de vos. Por favor, no consideres una grosería de parte mía escribirte. O me sentí apesumbrado, me sentí conmovido o alegre cuando escuché lo que hiciste en tal lugar. O podemos escribir, te he escrito anteriormente sobre tal o cual situación que ya habíamos charlado, que habíamos platicado. Bueno, hoy te vuelvo a escribir nuevamente al respecto. O podríamos usar frases como apelo a tu buena conciencia, apelo a tu amor, apelo a tu ayuda generosa, etcétera, etcétera. Estas frases son las que comúnmente alguien utilizaría como para empezar el abordaje eh, del tema. Y entonces esta frase va a unir al autor con el destinatario. Hay como una complicidad, ¿no es cierto? Hay como una simbiosis en este punto de la obertura del cuerpo epistolar, ¿no? Cuando digo, deseo que sepas que me había olvidado escribirte, pero ahora te escribo con cariño, pues ya identifica lo que hay en común entre el autor y el destinatario, ¿ok? Generalmente, tales frases manifiestan una expresión inicial de alegría. Por lo general, siempre hay como, bueno, te voy a escribir, pero no voy a empezar mal, voy a escribirte bien. En especial por las noticias sobre las bienandanzas de los destinatarios, es decir, por la alegría de, ¿verdad? De la iglesia en Filipo o en Tesalónica. ¿Alguien quiere leer Filipenses 1:4, por favor? Y alguien que lea segunda de Timoteo 1:4 y luego alguien que lea Filemón 7. Tengo Filipenses 1:4. Sí, por favor. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Perdóname, amigo, no, no, yo me equivoqué ahí en escribir. Es Filipenses 1:12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Gracias. Entonces, vean qué frase utiliza aquí Dani como obertura del cuerpo epistolar. Han redundado el No, proceso. no, no. No, ¿cuál sería la frase con la que Pablo utiliza y dice, bueno, voy a empezar diciendo así? Quiero que sepas. Eso. Quiero que sepan, hermanos. Ahí ya empieza como llamando la atención. Me explico, como diciéndole a la iglesia, bueno, aquí viene lo importante. Quiero que sepan, hermanos, tal, tal. Y empieza el desarrollo del motivo de su carta. Ujú. Se expresa también
al rogar por los destinatarios, que fue lo que leyó también el versículo 4, ¿verdad? Siempre Sí. en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Segunda de Timoteo 1:4. Dice así, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Gracias. Entonces, Pablo dice acá, deseando que Deseando pase, verte, ¿eh? deseando verte. Deseando verte, ¿verdad? Para que, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozos, ¿verdad? Deseando verte. Hay una relación ahí entre Pablo y Timoteo en este caso. El remitente desea ver al destinatario de modo que su alegría sea completa. Y en Filemón 7. Capítulo 1, verso 7. Y si es un Sí, amigo, capítulo, por favor. el- dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces vemos aquí que el autor ya ha recibido gran contento por el amor del destinatario hacia él. A veces estas frases inician con cariño y después utilizan otras como el quiero que sepan, está entrando allí al cuerpo de la carta, pero estas es generalmente frases que van a denotar alegría, ¿verdad? O sea, no va a ir tan directo al tema, sino va a tratarlos con cariño antes del apóstol Pablo. Algo interesante para que ustedes aprendan, hermanos y hermanas, cuando citen, por ejemplo, la carta de Filemón, Filemón no tendría capítulos en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes citen Filemón, solamente tienen que decir Filemón 7 o Filemón 10 o Filemón 3, porque no tiene capítulo, ¿ok? Solo uno nomás, Es, cortito. es, es solo uno y entonces cuando ustedes citen la carta o en un escrito pongan Filemón, solamente tienen que poner Filemón y el número de versículo que quieren citar. ¿Ok? Bueno, segundo, ya tenemos la frase que abre el cuerpo epistolar y por lo regular se trata de una situación de alegría. Luego tenemos la coda o la conclusión del cuerpo de la carta. Es decir, en otro segmento del cuerpo de una carta grecorromana que tiene características predecibles es la conclusión. Aquí el autor solidifica, ya casi al final de todo, va a solidificar o recapitular haciendo un pequeño resumen de lo que ha escrito en el cuerpo de su carta, creando un puente para una posterior correspondencia o comunicación. Las cartas paulinas, los rasgos de este segmento son: primero, va a haber una afirmación que concierne al por qué se ha escrito la carta, es decir, la motivación. La segunda va a haber una indicación de cómo deben responder a ella los destinatarios, apelación rememorativa a su responsabilidad o bien una expresión de confianza usual en Pablo. Y finalmente va a haber una propuesta de posterior contacto por medio de una visita, por enviar a alguien o por correspondencia posterior. Bien, ¿qué es entonces la coda o la conclusión del cuerpo de la carta? Bueno, aquí tiene que ver ya con el final del mensaje. Todavía no es la fórmula conclusiva. Ojo, se va a derivar a una fórmula conclusiva, pero está dentro todavía del cuerpo del mensaje, ¿no? Y entonces ya casi al finalizar su escrito, Pablo, insisto, sin llegar a la conclusión, va a hacer una tipo de afirmación, de indicación o de propuesta, ¿verdad? Que le va a permitir a Pablo, en primer lugar, cuando hace una afirmación, decir, ¿por qué he escrito lo que he escrito? ¿Por qué todo lo que ya les dije? Se los dije, ¿verdad? Esa es la afirmación.
Entonces Pablo dice, bueno, todo lo que ya les platiqué, les escribí, ustedes escucharon, tuvo esta motivación, tuvo este porqué. Esa es ya la conclusión del cuerpo de la carta, ¿ok? No de la carta en total, porque esa es la conclusión, sino del cuerpo, del mensaje central de la carta. O puede haber una indicación, ¿verdad? Pablo puede terminar indicándoles cómo deben responder los destinatarios, cómo tienen que comportarse, cómo tienen que llevar a cabo lo que Pablo les dijo. ¿Qué espera Pablo de ellos al momento de haberles dicho tal o cual situación, mensaje, ley, norma, etcétera, ¿no? O lo que es muy usual con Pablo, al final del cuerpo de la carta, lo que Pablo va a hacer es apelar a la conciencia de los destinatarios, ¿verdad? Apelo a su responsabilidad, apelo a su buen corazón, apelo a que ustedes no echarán en saco roto lo que les he escrito, apelo a que ustedes pondrán en práctica las indicaciones o los consejos que yo les he compartido, ¿no? A eso se llama una indicación, que casi por lo regular está al final del cuerpo de la carta. O Pablo va a utilizar una propuesta de decir, bueno, espero volver a verles, espero ir a ustedes, espero que vaya yo pronto a saludarlos, ¿verdad? O les envío esta carta por mano de alguien, de un emisor, etcétera. Ujú. Esto es muy común en las cartas paulinas, ¿verdad? Que haya como una coda, como una conclusión que viene a solidificar o a recapitular lo que se ha escrito en el cuerpo de la carta. A ver, bueno, vamos a ver los ejemplos, ¿verdad? Aquí hay unas cuantas fórmulas paulinas que ilustrarán claramente estos rasgos. Ustedes me van a decir cuál de estas tres utiliza, cuál de estas tres, afirmación, indicación o propuesta, ¿ok? De los ejemplos que vamos a ver ahora, ustedes me van a decir cuál de estos tres elementos está en el versículo que vamos a leer. ¿Puede ser? Afirmación, ¿está afirmando, está indicando o está proponiendo? Veamos. Dice Romanos al finalizar del cuerpo de la carta. Yo mismo estoy persuadido, hermanos míos, de que vosotros, pero os he escrito atrevidamente en parte para despertar vuestra memoria, para que llegando con gozo a vosotros por la voluntad de Dios, me recreé en vuestra compañía. ¿Qué elementos encontramos aquí? Se me fueron los tres nombres de... Ok, vamos atrás. Aquí está. Ahí ven la... Acuérdense, afirmaciones que da el motivo del por qué ha escrito la carta. ¿Ok? La segunda es cómo deben responder o apelar a la responsabilidad. A Pablo apela a la responsabilidad de los destinatarios. Esa es la indicación. Y la propuesta es que después él va a ir a verlos para saludarlos o decirles de viva voz o de frente. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Muy bien. Ahora volvemos al texto y dice, yo mismo estoy persuadido, hermanos míos, de que vosotros, pero os he escrito atrevidamente en parte para despertar vuestra memoria, para que llegando con gozo a vosotros por la voluntad de Dios, me recreé en vuestra compañía. le está indicando. Muy bien. ¿En qué parte? ¿Dónde encontramos la indicación? Les escribo, les he escrito atrevidamente en parte para despertar nuestra memoria. Ok, muy bien. Ahí está apelando a ellos, ¿verdad? Yo apelo a su memoria, o sea, de que no echen el saco roto. ¿Y qué más? Qué otro rasgo encontramos? Para que lleguen, ¿no es cierto?, con gozo a vosotros por la voluntad de Dios. Ajá, pero ¿esa cuál es?
y es una indicación No, que no, les da. no, no. Dice, para que Ah, llegando con gozo a vosotros, o sea, para que yo vaya a ustedes con gozo, por la voluntad de Dios, me recreé con ustedes, me sienta bien con ustedes. Le está dando como que está afirmando, le ¿eh? está dando una afirmación, le está dando. No, no, no le está afirmando, es una propuesta, les está proponiendo que él va a ir, que él va a ir a verlos, Ah, sí, sí. claro, que va a ir a verlos y que cuando los vea, pues se van a sentir recontentos, ¿ok? Bueno, vamos al siguiente, Ahí se entiende. Filemón 21-22. ¿Qué elementos encontramos aquí? Dice, te escribo confiado en tu obediencia y con la seguridad de que harás más de lo que yo te digo. Vete preparándome hospedaje porque espero que por vuestras oraciones seré devuelto a vosotros. Y aquí me parece que estamos ante las tres, ¿no es cierto? Y sí, porque hay una afirmación y también hay una propuesta, ¿no es cierto? Claro, la afirmación es, te escribo confiado en tu obediencia. Esa es la motivación. O sea, Pablo le escribió a Filemón porque creía que Filemón iba a obedecer lo que Pablo le dijo para recibir a Onésimo. Entonces, ahí es una afirmación. Luego dice, con la seguridad de que harás más de lo que yo te digo. Está apelando a la buena voluntad de Filemón para decirle, bueno, yo sé que vas a hacer más. O sea, espero que me hagas caso. Y finalmente viene una propuesta de decir, voy a ir a verte. Así que prepara hospedaje porque quiero ir a verte. Y fíjense cómo estos elementos ya están casi al final. Todavía no llegamos a la conclusión, ¿eh? No estamos llegando a la conclusión de la carta, sino a la conclusión del cuerpo de la carta, ¿ok? Del mensaje de la carta. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ah, perdón. En las cartas en las que se menciona alguna disputa en la comunidad destinataria, la promesa de una visita apostólica puede ser seguida por una enseñanza o exhortación. Parénesis significa enseñanza, ¿ok? Por ejemplo, en Primera a los Corintios, Pablo le dice a la iglesia, dice, os visitaré cuando atraviese Macedonia. Ahí les da la promesa de una visita apostólica, ¿verdad? Dice, yo voy a ir a verlos. Cuando yo atraviese Macedonia, los iré a ver. Ahí está haciendo una propuesta. Pero después les da una enseñanza. Permanezcan vigilantes, ¿verdad? Y les da una exhortación. Estad firmes en la fe y sean animosos, o sea, sean de buen ánimo. Así Ahí le que indica. también Pablo puede utilizar esta fórmula, ¿verdad? De decirle, les hago una propuesta, pero inmediatamente después les da una enseñanza. Permanezcan vigilantes y firmes en la fe. Otro ejemplo tenemos acá, mire, en 2 Corintios. Porque eso os escribo mientras estoy ausente, para que cuando esté presente, es decir, cuando los vaya yo a ver, ¿verdad? Pablo está prometiendo que va a ir a verlos. Ahora no estoy, dice, pero cuando los vaya a ver, ahí viene la exhortación. No necesite usar de la severidad. Esa es la exhortación, ¿verdad? Los exhorta. No, espero que no me hagan sacar el palo, ¿no? Y darles. Y luego viene la parénesis. ¿Qué dijimos que era la parénesis? La enseñanza, una enseñanza. Perfeccionaos y exhortaos. Esa es enseñanza, ¿verdad? Aunque la palabra exhortaos parece más exhortación, pero forma parte de una enseñanza. Pablo les dice, perfecciónense y cuídense mutuamente. ¿Mm? Es una paréntesis. ¿Ok, hermanos? Entonces,
Con estos ejemplos vemos claramente cómo las cartas de Pablo están. Ustedes cuando hagan sus cartas tienen que llevar estas fórmulas, ¿verdad? Tienen que elegir si quieren hacer solamente una que haya una afirmación, una indicación, una proposición, está bien. Quieren agregarle al final de su carta, después de que desarrollen todo el elemento, todos los temas que ustedes quieran, quieren ustedes agregar una paréntesis o una exhortación, también. Pero acuérdense, eso va al final del cuerpo de su carta. ¿Ok? ¿Se entiende, hermanos? ¿Me doy a entender? Sí, es opcional. O sea, es opcional si ustedes quieren poner una paréntesis o exhortación. Eso es opcional. ¿Verdad? Lo que no es opcional es que sí o sí, al finalizar, después de que ustedes desarrollen todo lo que quieran decirle a la iglesia, al destinatario que ustedes le van a escribir, van a poner estos tres elementos. Va a haber una afirmación, va a haber una pequeña recapitulación y dirán, miren, por esto yo les escribí esto, ¿no? Esa es la motivación o el por qué. Y van a escribir, y también apelo a su buena onda, apelo a su buen corazón, toco su conciencia, no sé, como ustedes quieran redactarlo, que tenga que ver con una indicación, ¿verdad? Con una indicación. O una frase que diga, bueno, creo firmemente, conociéndolos, que escucharán y harán lo que yo les digo. Por ejemplo, ahí está ya el segundo elemento, que es voy a regresar acá, que es la indicación, ¿verdad? Acuérdense, indicación, cómo deben responder los destinatarios. Yo apelo a que ustedes harán lo que yo les dije. No sé qué van a escribir ustedes, pero eso sería. Y sí o sí tiene que haber como esta, una propuesta posterior de ir a visitarlos o de en otro momento escribir una segunda carta ampliando mucho más el tema que trate aquí, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, sí, muy Muy bien, clarito. muy bien. Y finalmente, hermanos, pues ya la fórmula conclusiva, ¿verdad? De los cuatro elementos. ¿Cuáles eran los cuatro elementos? Dijimos, fórmula introductoria, acción de gracias, cuerpo o mensaje de la carta y finalmente fórmula conclusiva, ¿verdad? Dos expresiones convencionales señalan el final de una carta greco-romana, a saber, la expresión del deseo de buena salud con un término de despedida, en griego, eros. Un ejemplo de cuán breve puede ser este rasgo podrían ser las dos líneas finales del papiro 746, que dice, este es un papiro antiguo, dice, en cuanto a lo demás, cuídate de permanecer en buena salud. Adiós. Es así termina la carta, cortito y al pie, como decimos aquí en Misiones, y en muchas de las ocasiones se expresa un deseo de buena salud como signo de despedida, ¿no? Las cartas que nosotros antes enviábamos, ¿cómo cerrábamos? Bueno, pues no sé qué fórmulas usábamos, ¿no? Pero decíamos, espero verte pronto, me despido con mucho cariño, besos, abrazos, eh, adiós o atentamente o te amo, depende a quién se le dirigiera la carta, ¿verdad? Pablo nunca concluye sus cartas con un deseo de salud o este término de despedida así. Sí va a enviar saludos. Sus fórmulas conclusivas de Pablo tienen saludo de parte de los colaboradores que están con él, dirigidos a gente que conoce en la comunidad destinataria. Por ejemplo, miren, en la carta a los Filipenses 4, 21 y 22 dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús, os saludan los hermanos que están conmigo, os saludan todos los santos y principalmente los de la casa de César. Envía saludos de parte de los colaboradores o de la gente que conoce de las comunidades a las que él se dirige.
En Tito dice, y todos los que están conmigo os envían saludos. Saludad a todos los que nos aman en la fe. Es una fórmula conclusiva. ¿No? Además de estas salutaciones, además de estos saludos que aparecen en las cartas, la fórmula conclusiva paulina contiene a veces una doxología, ¿verdad? Es decir, un canto a Dios, una canción como tipo bendición. ¿Alguien quiere leer Romanos 16, 25, 27 y Filipenses 4, 20? Por favor. Romanos 16, 25 al 27. Así es como termina Pablo, fórmula conclusiva, la carta a los romanos. ¿Y alguien que lea Filipenses 4:20, por favor? Romanos 16:25 16, 25 al 27. dice así. Y el que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es una doxología, ¿verdad? Así termina Pablo su carta a los romanos, con una alabanza a Dios, ¿no? Un aspecto litúrgico. ¿Y Filipenses 4:20? Dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces gracias. Ahí también utiliza una doxología. Y varias veces Pablo va a utilizar una bendición para la iglesia a la que va a destinar su carta. En 8 de las cartas paulinas, esta bendición es una ligera variante de la fórmula general. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esa es la fórmula conclusiva como bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pero 5 cartas presentan una fórmula más breve. Y lo único que termina diciendo es, la gracia esté con vosotros. Por ejemplo, Filipenses termina versículo 23 diciendo 4:23 de Filipenses, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Ah? Utiliza la fórmula general. La fórmula más breve la encontramos en Colosenses, donde dice la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Y usted mirará en todas sus cartas, a excepción de Romanos, que termina con una bendición. Pues aún Romanos, con la doxología que leímos, pues también es una forma de bendición. Las combinaciones de paz y gracia que aparecen en Efesios 6, 23 y 24, de paz y de misericordia en Gálatas 6, 16, confirman que la paz era una bendición alternativa en las fórmulas conclusivas de las cartas cristianas. No era una indicación general, sino era eh, si quisieras usar eso o no. ¿Ah? ¿Alguien quiere leer por favor Efesios 6, 23, 24? Sí, acá tengo. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Muy bien. ¿Y Gálatas 6, 16? La 6:16 Sí, por favor. dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Muy bien. Paz y misericordia. Utiliza Gálatas, ¿verdad? Sí.
Bueno, son los términos que se utilizan para las fórmulas conclusivas. En cuatro de las cartas paulinas, que es Primera de Tesalonicenses, las dos de Corintios y Romanos, y incluida la primera de Pedro, perdón, la primera de Pedro, los saludos se complementan con un beso santo o con un ósculo santo. Aunque los besos no eran raros entre los miembros de una familia, la sociedad greco-romana mostraba una cierta reticencia respecto a esas efusiones en público, esas muestras de cariño, de amor o de afecto en público. No eran muy afectos a eso. La mayoría de los besos aparecen en escenas de reconciliación o en encuentro de parientes tras una separación. O sea, si alguien se reconcilia o si alguien viene de no haberlo visto durante mucho tiempo, el beso era muy común y se utilizaba. Durante la vida pública, hermanos, de Jesús con sus discípulos, no se registra ningún intercambio de besos. No hay esta práctica, al menos no se registra en los evangelios que Jesús besara a sus discípulos, pero el uso por parte de Judas en el Getsemaní, en un contexto en el que no desea alertar a Jesús, puede significar que el beso era un saludo normal en el grupo, ¿verdad? Y ciertamente tal muestra es un saludo atestiguado en la Biblia. Ahí están los textos que podemos ver que los besos eran una forma común, ¿no? El hecho de que haya ido Judas y besara al Señor, pues podría entenderse que era una práctica usual el beso, no es algo extraordinario, porque si no hubiera Judas alertado al maestro haciendo una cosa extraña, pero el hecho de haberlo ido a saludar con un beso implicaría que era una práctica común. Lo mismo sucede en los textos bíblicos. Evidentemente, la comunidad cristiana adoptó el beso como señal de comunión. Era santo porque se intercambiaba entre los santos. Hoy las culturas en las que nos movemos difícilmente nos permiten hacer esto. No en todas las culturas, en algunas, pero por ejemplo aquí en Misiones sería muy difícil ver a un hombre besar a otro hombre en la mejilla, ¿verdad? No, no podría ser porque no está bien visto. Podemos besar entre géneros, diríamos, ¿no? Yo puedo besar a una hermana en la mejilla y una hermana puede besar a un hermano en la mejilla, ¿no? Son los besos de la paz que nos damos. O a veces hay culturas donde solamente entre mujeres se pueden dar el beso. Una mujer no besa a un hombre, ¿no? Pero por ejemplo, en Buenos Aires, un hombre o otro hombre se da un beso en la mejilla, estoy hablando de esos besos, ¿verdad? Se da un beso en la mejilla, no pasa nada, es parte de la cultura, o sea, está bien. Podrían besarse entre hombres como un signo de camaradería, de amistad, porque la cultura lo permite. Sin embargo, bíblicamente, ¿verdad? El beso tendría que ser entre todos, o sea, el beso santo es un beso santo, no es un beso erótico, no es un beso romántico, no es un beso sexual, no es un beso bajo ninguna circunstancia, es un beso espiritual, es un beso de santidad, por eso le llaman beso santo, ¿verdad? Con ósculo santo. Pero bueno, Así lo que desafortunadamente el beso ahora ha sido más convencional. Hoy nos damos el beso por el convencionalismo social, porque la sociedad lo impone de esa manera, pero no porque signifique que estemos besando a un santo, diríamos, ¿no? En ese sentido. El beso es santo porque se da entre los santos de la iglesia. Y creo que ha sido un sentido que hemos olvidado muchísimo la iglesia, el darnos el beso santo, pero o sea, entiendo que hay comunidades que no lo harían, no lo harán bajo ninguna circunstancia por el contexto que tienen o la idea que se tiene sobre el beso. Pero entendemos que las comunidades cristianas adoptan el beso como una señal de santificación, ¿verdad? Que era muy importante en cuanto a la identificación de la iglesia. Como hemos notado, para finalizar esta unidad temática, como hemos notado, Pablo tiene a veces cuidado de incluir alguna frase indicando que escribe algo de su puño y letra.
al menos respecto a las cuatro largas cartas en las que hace esto, que es Primera Corintios, Gálatas, Segunda de Tesalonicenses y Colosenses, además de sugerir que el resto de la misiva había sido copiada por otro. Tales afirmaciones pueden implicar que Pablo ha controlado la totalidad del escrito, de modo que éste podría ser enviado justificadamente con su nombre, ¿verdad? Entonces, es lo que yo comentaba. Las cartas son, diríamos, de autoría paulina porque están bajo la autoridad de Pablo. Bueno, y es así entonces, queridos hermanos, como llegamos a la conclusión de esta unidad temática, que como dije, es muy importante que ustedes pudiesen considerarlas porque son las que van a desarrollar en su trabajo final. Ustedes van a tener que crear una carta, van a escribir una carta. Yo ya les voy a dar después más parámetros, pero al menos para que ustedes se vayan dando la idea de cómo tendrían que escribir esa carta. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Muy linda la clase, mucha enseñanza. Siempre leíamos por ahí los versículos con lo que íbamos a compartir y no se lee tanto la parte introductiva de las gratitudes y el cuerpo de cada carta. O sea, la verdad que algo nuevo para mí, muy lindo. Sí. Qué bueno, amigo, me alegra. Sí, porque bueno, como bien dijiste, todos leemos la Biblia como si fueran recetas de cocina, no vamos mucho más allá, ¿no? Y es hermoso ver porque todo esto le da sentido al escrito, le da sentido a la carta, tiene vida, tiene forma, entendemos un montón de cosas, ¿no? De cómo fueron escritas, las circunstancias en que fueron escritas, la manera, qué pasaba por la mente de Pablo, quién estaba con él cuando escribían las cartas, cómo iniciaba, ¿no? Porque es como todo escritor, cómo inicio una carta, con qué palabras inicio. Y es lindo descubrirlo en estas clases que nos permiten saber estos detalles que hacen como que apreciemos mucho más, ¿no? La belleza de los escritos paulinos. Sí, sí es. Muy bien. Bueno, ya van a ser expertos en escribir cartas. No van a ser canónicas. No van a ser canónicas, pero seguramente serán cartas muy lindas. Y por ejemplo, Sí. la carta del trabajo sería ese, a quién tenemos que dedicar? ¿A la iglesia o a alguien, a una persona especial? Ustedes, ya será la decisión de ustedes. Como vamos a ver, ustedes tendrán la opción de escribirle. Van a tener tres opciones, porque eso pasó con Pablo. Una, escribirle a la carta donde ustedes congregan, donde ustedes comparten la fe, donde ustedes son miembros de la iglesia. Ese es un destinatario. La segunda opción de destinatario es a una iglesia que ustedes fueron miembros de esa iglesia durante muchos años, tal vez, y que por alguna razón tuvieron que dejar, que abandonar, que qué sé yo, ¿no? Y que les trae hermosos recuerdos y que quieran compartir algo con ellos. Bueno, esta es una segunda opción de destinatario. Y la tercera opción de destinatario es una persona en particular, a un líder, a un pastor, a un consagrado, consagrada, a alguien a quienes ustedes tal vez formaron, ¿no? Es como lo hizo Pablo con Pablo y Timoteo, que fueron sus discípulos, ¿no? Y que él les escribe cartas de consejos. Entonces, la tercera opción es escribirle a alguien que ustedes hayan formado, forjado, que los consideren como hijos de la fe o hijas de la fe, ¿no? Entonces, esa ya es decisión de usted. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Bueno, yo tenía, bueno, más bien no tenía, tengo la pequeña duda de que si podría ser una, ¿qué? Parénesis. Parénesis, sí. Ajá, en, en 2 de Corintios 13 en su verso, en la doxología final, dices, saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan.
podría ser como una enseñanza o un recordatorio sobre una muestra de amor, de cariño fraternal. Estamos hablando de... ¿cuál me dijo usted, suegra? ¿En qué versículo? Segunda de Corintios 13 en su verso 12 y 13. Ah, no, recuerden, la parénesis o la exhortación entra en la coda o en la parte final Ajá, del cuerpo de la carta. más bien. El versículo que usted menciona es sobre la fórmula conclusiva. Ujú. Y en la fórmula conclusiva hay tres elementos. Saludos, Pablo manda a saludar o manda que alguien salude de ese lado. Sí, Hoy no, gracias. gracias. Y puede terminar con una doxología o puede terminar con una bendición. Esa es la fórmula conclusiva. Y la Sí, parénesis o la enseñanza está al final del cuerpo de la carta. ujú. Gracias. ¿Sí? Bueno, igual nos vamos a estar viendo y cualquier duda que tengan al respecto de ir armando su carta, la podemos ir viendo. Bueno, hermanos, Gracias. les pido por favor que un segundo, solo un segundo, porque necesito que ustedes empiecen a leer ya las cartas. Vamos a tratar de leerlas todas, al menos las más cortas, ¿verdad? Las más largas vamos a tener que dejarlas para, quizá para otro momento, pero sí me gustaría que pudiéramos nosotros empezar a leer. Solo quiero verificar cuál es el orden que seguía. Ok, vamos a seguir el orden de esta división que puede ser, no importa el orden, pero vamos a iniciar con las cartas que los eruditos le llaman protopaulinas. ¿Ok? Vamos a iniciar. Entonces, les pido que leamos para el día lunes la primera carta a los tesalonicenses. Y vamos a aprovechar porque es muy cortita. La primera carta a los tesalonicenses es muy cortita. Y entonces vamos a aprovechar para leer la siguiente carta que vamos a ver en clase, que es la carta a los Gálatas, que son dos cartas chiquititas. Gálatas tiene 6 capítulos y Primera de Tesalonicenses tiene 5. Así que nada, no son nada. Así que para la siguiente clase que vamos a abordar estas dos cartas, para que ustedes conozcan, sepan el contenido, les sugiero, les sugiero que la lean. ¿Qué versión leen normalmente? Dani, ¿en qué versión lees la Biblia? Eh, la que más leo, Reina Valera 1960 y la nueva traducción viviente. Bueno, ok, entonces puedes leer en esas dos versiones estos dos libros de la Biblia. ¿Usted, Ujú. suegra, qué versión lee? Tengo Reina Valera y tengo la Biblia de Jerusalén. Ah, muy bien, perfectísimo. Entonces, les recomiendo que lean en Reina Valera 60 y que después lean en alguna otra traducción. Está bien, la Biblia de Jerusalén está perfecta y la nueva traducción viviente también está perfecta. Entonces, para que ustedes puedan en la traducción identificar las palabras que puedan sonar raras, que puedan sonar diferentes. ¿Ok? Entonces, nos va a ayudar mucho para agilizar en la clase, entender la temática de estas dos cartas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Muchísimas gracias. pues nos vemos entonces el lunes, perdón, Dios mediante. Les mando un gran abrazo y un deseo de bendición. Cuídense mucho. Linda Bendiciones. tarde.